Seguro que ya has oído hablar de la generación de imágenes con inteligencia artificial, pero me juego lo que quieras a que no tienes ni idea de lo que puede hacer Nano Banana 2, el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google, porque hay funciones de razonamiento y de precisión que se pueden activar completamente gratis. Entiende contexto histórico, resuelve problemas visuales complejos y busca información en tiempo real. En este vídeo te voy a enseñar 10 formas de utilizar Nano Banana 2 para sacarle el máximo partido y rendimiento. Y quédate hasta el final, porque el último es de estos usos que te hacen decir, pero ¿cómo no me habían contado esto antes? Especialmente si te dedicas a crear contenido. Empezamos. Lo primero que tendremos que hacer será entrar en Gemini. Esto lo podemos hacer tanto desde la app como desde la web. En este caso yo lo voy a hacer desde la web y esta sería la interfaz que tendríamos. Anteriormente Nano Banana Pro se activaba con el modo razonamiento que tenéis por aquí y el modo Nano Banana sin más se activaba con el modo rápido. Pues en esta actualización da igual que activemos el modo rápido o el modo razonamiento, porque va a utilizar Nano Banana 2 en ambos. Caso de uso 1. Tipografía perfecta en entornos complejos. Nano Banana 2 ya no alucina con el texto. Si necesitas un cartel entero con un párrafo completo, te lo hace sin fallar en una sola letra. Es ideal para crear make-ups publicitarios sin pasar por Photoshop. Para este caso le vamos a poner el siguiente prompt. Le damos a enviar y esperamos unos segundos. Vemos que ya empieza a cargar Nano Banana 2 y una vez termina, esta es la imagen que nos ha dado. Si nos fijamos bien en los detalles y si ampliamos, podemos observar que el texto que está en la imagen, tanto el que está alejado como veis por aquí o el que está aquí cerca o el que está en el cartel, está escrito perfectamente sin ninguna falta de ortografía ni nada y la imagen es realista y se refiere a una parte de Madrid en concreto. Para el segundo caso de uso vamos a ver razonamiento físico y matemático avanzado. No le pidas solamente a Nano Banana que piense, pídele que razone. Podemos darle un problema en una pizarra y pedirle que genere la solución visualizándola en la imagen. Para esto vamos a pegar el siguiente prompt. Es muy importante que aquí en herramientas le deis a crear imagen, aunque no le deis también os va a salir, no pasa nada. Y en este prompt lo que yo le he pedido es genera una imagen fotorrealista de un cuaderno escolar abierto sobre un escritorio de madera. En la página izquierda hay un diagrama dibujado a mano de un circuito eléctrico básico con una batería de 12 voltios y dos resistencias en serie de 4 y 2 ohmios. Le voy a dar a enviar, esperamos unos segundos, vemos cómo carga Nano Banana 2 y en pocos segundos vamos a tener el resultado por pantalla. Estas generaciones tardan entre 5 y 10 segundos. Como vemos ya nos ha generado la imagen mientras yo os estaba contando lo que tarda. Vamos a entrar dentro de ella y vemos lo que le hemos pedido. Es decir, nos ha generado aquí la batería, nos dice el circuito en serie y aquí a la derecha nos da la solución como si la estuviese escribiendo una persona. Pero mucha gente os preguntaréis, oye, ¿y Nano Banana Pro ya no se puede utilizar? Pues sí, realmente sí que se puede utilizar, pero siempre tiene que ser en la generación de la segunda imagen. Es decir, una vez ya hemos generado la primera imagen, nosotros nos venimos a estos tres puntitos que pone aquí más, le clicamos y aquí nos saldría rehacer con Pro. Si le damos a esta opción, lo que nos va a hacer es cargar el modelo de Nano Banana Pro y nos va a hacer la imagen, pero con Nano Banana Pro en vez de Nano Banana 2. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, recuerda darle like, suscribirte, porque no te cuesta nada, es completamente gratis y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, os dejo con el vídeo, que todavía quedan un montón de casos de uso y sobre todo los más importantes. Para el caso número 3 vamos a ver la traducción visual respetando el diseño base. Para este caso de uso vamos a coger un cartel en cualquier idioma, ya sea chino, japonés, alemán, inglés o lo que sea. Puede ser, como ya he dicho, un menú, un cartel, pero básicamente vamos a ver cómo traduce el texto de esa imagen completamente al español o al idioma que nosotros queramos, manteniendo la escena, las luces, la tipografía y absolutamente todo. Para esto volvemos a Gemini, vamos a darle a crear imagen y vamos a pegar la siguiente imagen. Yo en este caso he elegido esta de aquí, que tiene, bueno, pues simbología china, japonesa, o la verdad es que no lo sé muy bien, la he cogido de internet, pero yo le voy a pegar el siguiente prompt, que dice lo siguiente: utilizando como referencia la imagen adjuntada de un letrero, genera una imagen idéntica en cuanto a estilo, colores y desgaste, pero cambia el texto principal al español, manteniendo el estilo visual asiático retro. Para este caso veis que tengo el modo rápido, que es con el que he hecho las imágenes anteriores. Lo voy a cambiar al modo razonamiento, que anteriormente es el que utilizaba Nano Banana Pro, y le voy a dar a enviar, para que veáis que actualmente solo carga el modelo de Nano Banana 2. Como estáis viendo, ya no utiliza Nano Banana Pro, ahora utiliza siempre Nano Banana 2. Y en
unos segundos ya nos habría dado la imagen. Vamos a ver, porque nos ha puesto un poquito de texto explicándonos un poco cómo lo ha creado, y si entramos dentro de la imagen vemos que las letras están perfectamente ordenadas, que ahí en ese texto, que yo no sabía lo que ponía exactamente santuario, y sí que es verdad que en esta que pone aquí arriba ofrenda, 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 en algunas les ha dado la vuelta, pero es que la imagen original tampoco es que tuviese mucha calidad, o sea, si veis pues tampoco se veía muy bien. Entonces vamos a perdonárselo porque, bueno, realmente no se veía muy bien, pero ya os digo yo que esto funciona muy bien. Antes de continuar con el vídeo, quería recordarte que abajo en la descripción te dejo el enlace a mi comunidad privada, donde veis por aquí que ya hay gente que ha conseguido monetizar sus canales de YouTube y conseguir un ingreso extra al mes. También tenéis acceso a recursos, nichos y trends virales y a cómo monetizar la inteligencia artificial. Y si os interesa sacarle el máximo partido a Nano Banana 2, aquí os dejo una biblioteca con un montón de prompts que he creado yo mismo, con un ejemplo de lo que hace cada prompt, y tenéis un montón, por ejemplo, para branding y marketing o para lo que vosotros queráis. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Para el caso 4, Nano Banana 2 ahora tiene contexto histórico preciso. La inteligencia artificial ahora busca en internet antes de generar la imagen, así que ahora puedes pedirle eventos históricos del pasado o ubicaciones específicas y te va a respetar la arquitectura del lugar. Para esto yo le voy a poner el siguiente mensaje. Le digo: crea una fotografía en blanco y negro con estilo de cámara analógica de los años 20 de la Plaza Mayor de Madrid en el año 1923. Muestra a las personas vistiendo abrigos y sombreros de la época. Le voy a dar a enviar. Vamos a ver que otra vez carga el Nano Banana 2 y en segundos tenemos el resultado de la imagen. Si entramos dentro, vemos que nos muestra exactamente lo que le hemos pedido, es decir, carros de la época, vestimentas de la época, y la foto en sí es con un estilo de 1923. El caso número 5 es la consistencia absoluta de personajes. El mayor problema de la inteligencia artificial era mantener la consistencia de una persona, es decir, la cara y los rasgos faciales, en varias fotos. Esto lo han conseguido resolver bastante bien, aunque puede seguir fallando a veces con Nano Banana 2. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Le voy a dar a crear imagen, como siempre, le pongo el siguiente prompt y le digo: genera una hoja de referencias de personajes de un programador freelancer de 22 años con barba corta, gafas de pasta negra y una sudadera gris. Le pongo unas cosas más y le doy a enviar. En pocos segundos nos da el resultado. Vemos aquí la hoja de referencias, en este caso de Mateo Soler, programador freelance, y tendríamos varias imágenes de él haciendo distintas cosas para luego utilizarla para generar más fotos y más contenido. El caso número 6 lo voy a llamar desafío de sesgos, rompiendo el molde visual. Los modelos anteriores de creación de imágenes fallaban si les preguntabas algo que no abundaba en su set de entrenamiento, pero ahora podemos forzar imágenes como zurdos o gente dándose la mano izquierda, cosas que antes y otros modelos no podían hacer. Para este caso le voy a escribir el siguiente mensaje: fotografía fotorrealista desde un ángulo cenital extremo de dos personas sentadas en una mesa de cristal. Una de ellas está escribiendo en una libreta claramente con la mano izquierda. Le voy a dar a enviar y vamos a ver cuál es el resultado. Esto lo he probado antes varias veces y sí que me ha dado el resultado bien, pero no sé cómo va a salir ahora. Nos ha generado la imagen y ya desde fuera podemos ver que ha fallado. Yo le había pedido dos personas en una mesa de cristal. Una de ellas escribía con la mano izquierda y si vemos en el mensaje que le he escrito, la otra sostiene la taza de café con la mano derecha. Si entramos dentro de la imagen, vemos que una de ellas no está haciendo lo que yo le había pedido, que es que escribiese con la mano izquierda, y la otra sí que está sosteniendo la taza con la mano izquierda, pero todavía le sigue costando crear o hacer imágenes que rompan el modelo visual. Esto ocurre porque la mayoría de imágenes que están en internet y con las que han entrenado a las inteligencias artificiales son de personas utilizando la mano derecha para todo. Por lo tanto, cuando le dices que quieres a una persona utilizando, escribiendo o dándose la mano izquierda, muchas veces o la gran mayoría va a fallar. Os puedo decir que esto realmente funciona, pero como vemos no en todos los casos. El caso número 7 son las infografías estructuradas con datos reales. Se acabaron los esquemas sin sentido, porque Nano Banana 2 busca los datos, los organiza y te los presenta. Esto es perfecto para automatizar informes o presentaciones. Vamos a enviarle el siguiente mensaje que dice: crea una infografía vertical de estilo corporativo y minimalista que explique los 4 pasos fundamentales para incrementar una arquitectura cloud empresarial. Incluye iconos modernos, tal. Vamos a darle a enviar y vamos a ver qué nos genera. Ya nos ha generado la imagen en unos segunditos y vamos a verla. Si entramos dentro, vemos que nos ha dado los 4 pasos fundamentales para la arquitectura cloud empresarial, que es lo que exactamente le habíamos pedido, y aquí la tenemos organizada en una infografía perfectamente visual y bastante buena para haberla generado en 5 segundos, que esto ya lo podríamos añadir en cualquier trabajo o en cualquier sitio. El caso 8 sería la edición avanzada e inteligencia espacial.
Ahora puedes cambiar el entorno completo de un objeto y la inteligencia artificial no solo lo recorta, sino que al introducirlo en la siguiente imagen va a tener en cuenta detalles como la luz rebotando en la cara, en el objeto o en lo que sea. Para esto yo le voy a pegar la siguiente imagen de un coche, que sería este de aquí, y le voy a poner el siguiente mensaje. A partir de una fotografía frontal adjuntada de un Golf, cambia el entorno para que esté aparcado en un callejón cyberpunk, iluminado por luces de neón bajo la lluvia. Refleja perfectamente las luces azules y magentas en la pintura de la carrocería. Vemos que es un mensaje bastante complicado, es decir, tiene que extraer este coche y meterlo en una escena totalmente de videojuego. Le voy a dar a enviar y vamos a ver cuánto tarda realmente en hacer esto. Ahora mismo está cargando Nano Banana 2. Lo hemos enviado, no sé si lleva 3-4 segundos, pero no lleva mucho. Sigue cargando y pensando en lo que yo le he dicho y me acabo de dar el resultado. Ha tardado menos de 10 segundos, ya habéis visto. Vamos a ver lo que nos ha dado y si os fijáis es completamente perfecto el resultado. Es decir, fijaros en la matrícula, porque esta matrícula y esta matrícula es exactamente la misma, o sea, es igual. Si os fijáis en esta cosa que tiene el coche aquí abajo, ese pequeño detalle que le sale, aquí abajo en la imagen también lo ha puesto. Es decir, ha tenido en cuenta todos los detalles. La ventana abierta la ha tenido en cuenta, todo. Y además los reflejos de las luces de neón están perfectos sobre el coche. Es decir, este modelo ha mejorado muchísimo. Para el caso número 9 vamos a pasar de un concepto 2D a integración 3D corporativa. Podemos pasar de un logo plano en 2D a un rótulo corporativo en 3D integrado en una pared. Esto entiende relieves, texturas y brillos al instante. He cogido una imagen que la voy a pegar justamente aquí. Sería esta, que es natural, bueno, pues un logo que he encontrado por internet, y le voy a pegar el siguiente mensaje. Genera una imagen fotorrealista de la recepción de una gran empresa tecnológica moderna en la pared principal, de textura de hormigón pulido. Integra un logotipo 3D luminoso de color verde corporativo que diga natural. El logo debe proyectar un ligero halo de luz sobre la pared y reflejarse sutilmente en el suelo. Ya le hemos subido la imagen, le vamos a dar a enviar y vamos a ver qué es lo que nos da. Tendríamos la imagen ya generada por aquí y este logo, solo y únicamente con este logo, este es el resultado que nos ha creado. Es decir, una imagen súper realista, que podría ser una foto perfectamente de una oficina, con el logo puesto en la pared y con un pequeño mensaje. Y para el último caso, el caso número 10, vamos a ver cómo hacer visuales y feeds para las redes sociales. Le dices una fecha y la inteligencia artificial busca lo que realmente ha pasado en ese día. Te genera un feed para redes sociales con personajes de esa época comentándolo. Es una locura absoluta para crear narrativas de la nada. Le voy a pegar el siguiente mensaje y vamos a leerlo. Crea una imagen del diseño de un teléfono móvil actual mostrando un feed de Twitter. La fecha de los posts debe de ser del 20 de julio de 1969. Genera 3 tweets ficticios en español con fotos de personas fotorrealistas de la época. Uno de un presentador de noticias asombrado, uno de un ingeniero aeroespacial explicando el evento y otro de un ciudadano común. El diseño de la interfaz debe ser el de 2024, pero el contenido puramente histórico. Vamos a darle a enviar y vamos a ver qué es lo que nos genera con este mensaje. Y una vez la imagen generada, si entramos, vemos que sería un móvil en una zona de 1969, como he dicho, con la televisión de fondo borrosa, muebles de la época, y tendríamos por aquí la aplicación de Twitter con un móvil súper moderno y el mensaje de 3 personas que son las que yo he dicho que hiciese. Aquí tendremos a Enrique Castro, que nos habla de el hombre ha pisado la luna, es un día histórico, el Apolo 11. Tenemos por aquí al doctor Carlos Ruiz, que también nos dice lo de el Apolo 11, y a Carmen García, fotos y estilo de la época, que también nos habla de el Apolo 11. Antes de terminar con el vídeo, quería recordaros que abajo en el primer enlace de la descripción os dejo el acceso a mi comunidad, donde ya hay gente que ha conseguido monetizar sus primeros canales con inteligencia artificial, como esta persona de por aquí, y si queréis indagar más sobre Nano Banana 2, os dejo en el Classroom, en recursos y prompt, el acceso a la biblioteca de Nano Banana 2, que vais a tener un montón de prompts como estos que están por aquí para que los podáis adaptar a vuestras necesidades. Si te han sido útiles estos trucos y estos casos de uso, recuerda darle like, suscribirte y comentar en la descripción cuál es el que vas a utilizar tú. Yo me despido por aquí, nos vemos en la próxima, chao, chao.